Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estas pulseras. Es una pulsera muy sencilla, hecha con cadena y cordón cola de rata, muy alusiva ahora que viene la temporada del mundial. Entonces les voy a enseñar cómo realizar el paso a paso para que apliquen los colores de su bandera y apoyemos a nuestros equipos en esta nueva temporada. Entonces bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en Arte en tus Manos. Y estos son los materiales que necesitamos entonces para realizar las pulseras para hoy. Este es el cordón cola de rata, ¿sí? O también le dicen cordón seda. Lo vamos a escoger de los colores dependiendo la bandera del país que vayamos a tejer, pues así en la pulsera. Entonces en mi caso, pues en Colombia es amarillo, azul y rojo. Entonces esos son mis colores, esos son los que voy a escoger para mi pulsera. También las pinzas, está esta que me gusta mucho porque ella no talla la cadena o todas las piezas de bisutería, ella lo que hace es solamente sostener, y está la otra que sí sirve para cortar o para hacer mayor presión sobre las piezas. El encendedor, la cadena, ustedes ya la pueden escoger si ustedes quieren dorada o de color plata. Lo importante es que el eslabón nos permita introducirle el cordón, entonces ustedes la escogen del color que más les guste, ya sea dorada o plateada, y que el eslabón ya saben que es el tamaño que más les convenga. Y esta es un balín en acero macizo, ¿sí? Las venden normalmente por docena, entonces ustedes pueden comprar una y así pueden hacer varias para todos los miembros de la casa. O si vas a hacer para negocio, entonces compras en docena para que salga mucho mejor. Si van a hacer una sola pulsera, sería 80 centímetros de cada uno, de cada color. Si van a hacer muchas pulseras, entonces mejor que compren una pieza, ¿sí? Una pieza normalmente son 10 metros del cordón, pueden comprar una pieza de cada uno y así tendrían para trabajar varios proyectos. Entonces con estos materiales comenzamos. Bien, comenzamos entonces cortando 17 centímetros, ¿sí? 2 de 17 centímetros de la cadena de largo. Entonces serían dos piezas y vamos a hacer solamente de un solo tejido. Y de cada uno de los colores del cordón vamos a cortar 80 centímetros. Esto depende de cuántos colores tenga la bandera. Por lo menos el de nosotros tiene 3 colores, entonces serían 3 piezas y cada una 80 centímetros. Y la cadena, los 17 centímetros es teniendo como un tamaño promedio del grosor de las muñecas. Nos sirve tanto para mujeres como para hombres. Si ya la muñeca es demasiado delgada, entonces podemos quitarle, sería 15 centímetros, y si es muy gruesa, de 18 a 19, pero el estándar es 17. Entonces así ya comenzamos a tejerle entonces la cola de rata. Entonces aquí están los 3 colores con los que voy a iniciar el bordado. Aquí tomo la cadena y puedo introducir de a una, ¿sí? Puedo introducir de a una o las 3 al tiempo. Entonces yo lo voy a introducir de a una. Introduzco en el primer eslabón de una de las cadenas y encima por el primer eslabón de la segunda cadena. Aquí, como pueden ver, voy a dejar una distancia de unos 15 centímetros, de 15 a 17 centímetros, que es donde voy a dejar la tolerancia para hacer el sistema de amarre. Entonces aquí voy a dejar por un lado el color rojo y azul, los voy a dejar a un lado. Aquí ya está el amarillo, lo voy a organizar para que lo vean bien, así, listo. Entonces voy a tomar el amarillo, lo voy a introducir en el segundo eslabón, así, introduzco en el segundo eslabón ya de la segunda cadena, así. Miren las que van quedando. Más adelante se va viendo mejor el trabajo porque al inicio sí de pronto se pueden confundir. Este es en el tercer eslabón de la cadena que está al lado izquierdo. Introduzco en el tercer eslabón del que está a la derecha y así. Entonces pueden ir observando cómo va quedando el tejido. ¿Sí lo ven? Así. Entonces voy a seguir haciéndolo hasta terminar. Y lo mismo que hago aquí con el amarillo, lo haría entonces ahora con el azul y el rojo.
Bien, aquí entonces termino el amarillo, ¿sí? Así se ve. Y comienzo ya sea con el azul o el rojo, el color que prefieras. No tiene que tener un orden porque vamos a combinar colores. Entonces aquí introducimos en el mismo eslabón de inicio. Tenemos en cuenta el largo del azul con el amarillo también para dejarlo de tolerancia para el inicio de la pulsera, y comenzamos a tejer igual. Entonces, introducimos el azul, la segunda cadena en el primer eslabón, luego al segundo, y así sucesivamente, igual como hicimos con la amarilla. A ustedes se les puede facilitar un poco más el introducir el cordón, porque yo aquí es porque estoy lejos del trabajo por la cámara, entonces por eso se dificulta un poco, pero aquí se va comprendiendo bien la idea, ¿sí lo ven? Entonces así va quedando el azul, y así sucesivamente hasta terminarlo también, y luego seguiré con el rojo. Bien, ya introduje entonces todo el cordón azul. Ahora seguimos con el rojo y es el mismo proceso. Entonces aquí en el primer eslabón, como hice inicialmente, dejo el cordón para el amarre y empiezo a hacer el tejido. Se hace un poco más difícil porque ya están los otros dos, entonces hace que se apriete un poco más la cadera, pero entonces le vamos haciendo con sumo cuidado. Lo voy a voltear para poder ver bien por donde puedo hacer el ingreso. Listo. Pero miren cómo se va viendo de bonito el tejido en la cadena. En el de ustedes, por lo menos si están en México, en Brasil, las personas de Ecuador, por ejemplo, como los colores son los mismos, entonces así se les va a ir viendo también a ustedes. Lo van organizando para que en cada eslabón se vean los tres colores. Por ejemplo, en el mío, que es amarillo, azul y rojo, lo pueden acomodar para que quede perfecto, o también que quede así viéndose los colores únicamente, así también queda lindo. Entonces es un poco más demorado ya por lo que están los otros dos cordones allí en el tejido, pero entonces así lo seguimos trabajando hasta terminar. Bueno, entonces así quedó la pulsera, como pueden ver en cada eslabón. Entonces ya están los tres cordones introducidos, ¿sí? Así ya quedan con los cordones también disparejos los de los extremos, pero eso ahora lo arreglamos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar el balín, ¿sí? Con el que voy a sellar el trabajo. Entonces aquí están los balines de cada lado. Este balín dice que tiene una medida cuando lo pidan, dice balín en acero macizo, boca ancha, 6 milímetros. Entonces cuando de pronto lo piden así. Entonces aquí voy a introducir el del color azul, ahora en el mismo amarillo, y el rojo. Esto permite que también quede con un mejor terminado el trabajo, ¿no? Entonces miren, así queda con el balín aquí en el extremo. Lo mismo hago al otro lado. También aquí, para que de pronto el balín no se esté moviendo, puedo tomar cualquiera de los cordones y anudo, hago un nudo sencillo, y eso evitaría que el balín también se suelte de allí, ¿sí? Que quede fijo. Miren cómo queda. Entonces igual al otro extremo. Todos estos materiales los consiguen en almacenes de manualidades o que vendan accesorios para manualistas, para bisutería.
hago lo mismo en el otro lado, así entonces no se estaría moviendo. Voy a tomar aproximadamente, ya sea con mi muñeca, quitarme esta pulsera, voy a tomar con mi muñeca una medida. Aquí por ejemplo queda así suelta. Si la quiero, ya les dije, más pequeña, entonces lo que hago es cortarla. Aquí lo que voy a hacer es tomar una medida promedio, aproximadamente puede ser de 10 centímetros en cada uno, para cortar y que así quede pareja las dos piezas. Voy a tomar la medida de 10 centímetros para cortar. Entonces así ya queda esta parte. Aquí puedo tomar la decisión también, si no quiero que me queden muchas tiras, así que no quiero que de pronto quede esto muy grueso, también lo que puedo hacer es cortar aquí en el inicio, en donde empezamos la pulsera, puedo cortar alguna de estas piezas y sellar. Entonces, por ejemplo, aquí el nudo lo puedo cortar, el amarillo lo puedo cortar y con la ayuda del encendedor sellaría para evitar que se nos desbarate la pieza. Y luego hago el sistema de amarre. Esto es lo que voy a hacer. Lo dejo por aparte del azul y aquí estas dos. Cuando se hace presión sella más, pero siempre con cuidado de pronto de no quemarnos y de que quede bien pulido para que no se vea el nudo, para que no se vea mal el nudo. Entonces aquí ya quedó uno y al otro lado voy a hacer lo mismo. He sellado entonces aquí las partes donde es la esfera, donde es el inicio de la pulsera. Entonces al final también voy a poner una esfera para decorar el amarre. Entonces aquí hago un nudo. Y así evitaríamos que la esfera se salga. Bien, ahora voy a tomar una pieza del mismo cordón, ya decido yo si lo hago del mismo tono, del mismo color azul o del color más oscuro, ya es decisión de cada uno. Entonces voy a empezar a hacer el sistema de ajuste. Entonces aquí lo voy a poner en mis manos y voy a poner los dos cordones. Aquí está, tomé una pieza aproximadamente de unos 30 centímetros. Lo primero que voy a hacer es un nudo sencillo. Lo que voy a hacer es ajustarlo. Este ya lo he enseñado en otros tutoriales cuando he hecho pulseras. Entonces aquí ya lo amarré. Hay que poner cuidado para que entonces empecemos a hacer el nudo de ajuste. Entonces voy a hacer, miren aquí, sobre los cordones que ya he ajustado aquí de la pulsera, voy a hacer una especie de P. Si lo ven, está al derecho y aquí hago un agujero hacia el lado derecho. Y el que está al lado izquierdo lo voy a poner por encima de mi dedo y lo voy a pasar por debajo del cordón y lo meto o lo introduzco por el agujero. Entonces retiro mi dedo suavemente y empiezo a ajustar. Esto así ajusto. Recuerden que hice el agujero hacia el lado derecho. Ahora lo voy a hacer hacia el lado izquierdo. Sobre las cuerdas, sobre los cordones de la pulsera, pero ahora lo voy a hacer al lado izquierdo. Lo voy a poner sobre el cordón y lo voy a introducir por debajo del agujero, por debajo, y ajusto. Así ya queda. Ahora de nuevo hago
la agujeta, por decirlo así, el agujero lo hago a este lado derecho. Ahora lo hice por el izquierdo, ahora por el lado derecho. Tomo el cordón, lo pongo sobre mi dedo y lo introduzco por debajo del agujero. Entonces aquí retiro mi dedo y voy ajustando, ¿sí? Y que así se va haciendo un nudo. Este es un nudo de ajuste que nos permite que la pulsera quede graduable. Entonces ya lo hice a la derecha, vuelvo y lo hago a la izquierda. A la izquierda, el cordón lo pongo sobre los cordones, lo paso por debajo y de nuevo sale. Esto lo puedo hacer unas 3 veces, ya es decisión de cada uno cuántas veces quieren hacer el nudo de amarre. Esto es para que nos quede justo, no se nos vaya a soltar. Voy a hacer una más por el lado derecho, paso sobre mi dedo el cordón y por debajo. Ajusto y listo. Una más y ya termino. Aquí está. Sobre los cordones, por debajo del agujero y ajusto. Ahí ya quedó. Le hice 3 a cada lado y así ya quedó. Corto el exceso, aproximadamente unos 2-3 milímetros. Lo mismo a este lado. Y con el encendedor lo que hago es sellar. Con el encendedor lo voy pegando así. Esto evita que se desbarate, que se dañe. Esto con cuidado, ¿no? De no irnos a quemar. Un poco más, como para darle calor y eso hace que se eche. Entonces esto es lo que sucede. Cuando voy a ajustar o cuando voy a soltar, ese es el nudo, queda así de grande para que podamos introducir la mano. Y así entonces queda el sistema de ajuste y así queda entonces la pulsera. ¿Sí? Podemos hacer muchos de variedad para tener para todos los gustos. Por ejemplo, aquí utilicé una, ¿sí? Con los colores de la bandera de México. También igual, voy a ajustar. Esta la hice con una medida más pequeña en la cadena, la utilicé de 16 centímetros, la medida exacta de mi muñeca. Y también voy a agregar una que hice con los colores de la bandera de Brasil. Pueden ayudarse en así, lo hay con el amarillo, el verde, y como en el centro de la bandera tienen un círculo azul, entonces también le combiné el azul. Entonces aquí voy a poner las 3 para que vean cómo quedan entonces las 3 banderas. Eso es como un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo como más les guste, y como les digo, representando la bandera de su país. O ya en una época normal, que no estemos de pronto de mundial, pues pueden hacerla del color que les guste para combinar con los vestidos, con los trajes que nos pongamos para las ocasiones. Hoy quiero saludar a muchas personas que nos han compartido en estos días sus experiencias con los videos que hemos hecho anteriormente, que nos quieren saludar, que nos dan sus sugerencias. Entonces voy a empezar a darles un agradecimiento a Edna Pereira, a Lena Jesús, Katia de Jesús, que son de Brasil, que nos escriben muy seguido. Muchas gracias. A Rosa Cruz, Esperanza Ine de Colombia, Gloria Gallego, Betty Álvarez, Julia Danid, Mercedes Herrera, Gloria María Navarro Castro de Perú, que también ella es fiel seguidora y está pendiente de todos los videos, de Gloria Vélez, María Elena Martínez, que anteriormente tenía otro perfil y desde allí nos escribía, pero ya está con su nuevo perfil. Viespec Peña, a ellas y a todas las personas que nos ven de todo el mundo, muchas gracias por sus comentarios, por sus me gusta, les agradecemos el apoyo, esperamos seguir compartiendo muchas ideas más, ya estamos trabajando en ellas y que nos acompañen entonces aquí en el canal. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, regálanos tu me gusta, comparte el video y suscríbete si aún no lo has hecho. Te agradecemos mucho y recuerda que nos veremos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.